Hola, estimados todos, bienvenidos a los maniáticos del porqué, un espacio de análisis el cual busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. En este sentido, en este podcast estaremos hablando sobre la trascendencia, el ultramundo, determinados a través de las categorías el infierno y el paraíso, término con el que nos referimos a la acción de ir más allá o al estado de encontrarse más allá respecto de algo. La trascendencia se opone en este sentido a la inmanencia, lo que está en o es propio de algo. El término es utilizado por Kant para referirse críticamente a lo que sobrepasa las posibilidades de la experiencia, y en este caso al ultramundo o supramundo, el más allá. El ultramundo, el más allá, representado bajo las categorías de infierno y paraíso, un principio ético ontológico, pero nunca metafísico trascendente. Nos han sedimentado por generaciones que el principio ordenatorio constitutivo de la realidad es metafísico, es decir, la explicación de todo lo que le acontece o lo que debe hacer el hombre está determinado por su exterioridad suprema. Por consiguiente, el trasmundo es la perfección, el orden, la guía ética y moral. Y para llegar al trasmundo debo cumplir una serie de requisitos, es decir, el hombre debe domesticarse en el hacer y en el deber. Así es como para Friedrich Nietzsche el término transmundo, los transmundanos, representa la actitud de los creyentes, sobre todo los cristianos, quienes negarían este mundo y se refugiarían en un más allá imaginario. Deseo morir para vivir en el otro mundo. Por consiguiente, este mundo terrenal, corporal, se desvaloriza en función de otro mundo imaginario, el cual es el mundo de lo ideal, el único verdadero, en cuyo nombre es relativizado y desvirtuado el mundo sensible y terrenal. Sin embargo, según Nietzsche, la causa de todo trasmundo, anhelo de trascendencia y de dioses, es la impotencia, la falta de valentía para afirmar todo lo que conlleva la vida, alegrías, dolor, sufrimiento, muerte, placer, desesperanza. El resultado de una vida fatigada, de una voluntad cansada de vivir, que lo único que anhela es poder descansar y sentir algo de placer en su reducto de fantasía que es su trasmundo. De este modo, el mundo sensible terrenal pierde realidad frente al trasmundo, pasando a ser una mera copia imperfecta de éste y justificando así el sufrimiento y el dolor. Y así aquel, el que más sufra, el que más anhele el trasmundo, despreciando el cuerpo y la tierra, o sea, el que más odie la vida, ese será el que alcance la felicidad. Pero para Nietzsche y para mí, felicidad propia de la demencia, de la no aceptación del sufrimiento y de la vida, del resentimiento y de la venganza. Para Nietzsche la felicidad es un camino que es impuesto e inventado por aquellos que validan la mentira como verdad. La felicidad para Nietzsche no es un mandato, puede ser en dado caso una mera recomendación que depende de nuestra voluntad de realizar o no, pero nunca una norma o un imperativo. La felicidad es posible cuando surge de las leyes propias del individuo y será proporcional a su tamaño. Hombres pequeños, es decir, aquellos que siguen la doctrina de la felicidad y la virtud, y hombres grandes, quienes siguen sus propias leyes, tendrán felicidad grande. Recuerda,
que el hombre, por un lado, para superar el miedo a la muerte, se inventó la trascendencia, el más allá o el supramundo. Por otro lado, el hombre, para soportar la idea de fin, se inventa la metáfora del alma, el cuerpo de Dios. Quien compre ese combo se manca la inmortalidad. Ahora bien, la creencia en un trasmundo reduce la vida terrenal en un mero tránsito de sufrimientos y de angustias, que en muchos casos aduce que es mejor desear morir antes que vivir. Lo anterior es la ejemplificación de lo pusilánime en que ha sido convertido el hombre animal como consecuencia de lo gregario, de la falta de voluntad y de la autodeterminación del hombre. Estas dos últimas infravaloradas por la convicción y la creencia en una vida después de la muerte, la cual se muestra como recurso seguro y como verdadero sentido de la vida terrenal. El ejemplo cabal de una vida terrenal llena de sufrimientos, de decadencia y de oposición a estas mismas es el mismo Sócrates, quien al morir dijo: vivir significa estar enfermo durante un largo tiempo. Pero, ¿cómo construir un auténtico amor a la vida en una cultura tan comprometida con despreciar la tierra, el cuerpo, los placeres y la felicidad propia? ¿De dónde conseguir fuerzas para mantener un largo suspiro, uno que dure hasta la muerte y nos orilla a levantarnos cada día, sobrellevando de la mejor manera lo cotidiano? ¿Cómo convertirse en héroes en un occidente que se empeña por idolatrar a los sufridos y a los mártires? Nietzsche propone, como modo de enfrentar la interpretación errónea de lo trascendente, dos ideas fundamentales. Por un lado, la tierra como poder creador y fin último. Oído, en la tierra vivimos tan naturalmente como el gusano y la rosa. Los hombres carecemos de una misión trascendental sobre la tierra. Y, por otro lado, la vida como símbolo de poder ascendente. Una vida que se supera a sí mismo, una vida como voluntad de fuerzas que se acrecientan, creando y valorando sin detenerse jamás. Además, para superar lo que devalúa la vida, es decir, lo trascendente, el más allá, debemos clarificar que las categorías de el paraíso, los buenos, y el infierno, los malos, oído, son cuestiones éticas y de disciplinamiento de la sociedad. El cielo es un soborno y el infierno es una amenaza. Para Friedrich Nietzsche, la religión tiene un único sentido ético. De ahí que si al texto le quitamos todas las connotaciones y narraciones metafísicas, Jesús convirtió el agua en vino, nos queda un libro meramente ético. Pero en el mal sentido, en el fondo, la religión lo que busca es domesticar el comportamiento de los seres humanos mediante el soborno del cielo y la amenaza del infierno. Oído, oído. No es porque existe Dios y el cielo debemos portarnos bien para llegar allí. La cuestión es al revés. Tenemos que lograr que la gente se porte bien. Por eso nos inventamos a Dios y el cielo para lograr la sumisión del hombre. Por consiguiente, todo lo que hay más allá de este mundo tiene una connotación meramente moral, ética, mas no metafísica. Por eso, si Dios no existe, todo está permitido, y si todo está permitido, el poder tiembla. Finalmente, o como diría Cioran, los incrédulos morimos con nuestros decorados y demasiados cansados para dejarnos engañar por las pompas prometidas a nuestros cadáveres. Como diría Borges, el infierno y el paraíso me parecen desproporcionados.
los actos de los hombres no merecen tanto. O como diría el mismo Sócrates en la República, debemos eliminar los discursos o fábulas, infierno, muerte, donde se transan los dioses o donde los malos son dichosos en su mayor parte y los buenos hombres bien desgraciados. De ahí el discurso que es preferible la injusticia a la justicia. Escríbenos para saber tu opinión sobre la temática. Si te gustó, comparte con amigos y familiares. Recuerda que estamos en los maniáticos del porqué, un espacio de análisis que busca pensar ciertas temáticas cotidianas y existenciales de manera filosófica. Bye bye, saludos.